Hola niños y niñas de quinto grado, sean bienvenidos a la clase de matemática. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Continuamos con la unidad 9, área 2, siempre con el área de los triángulos. Tenemos ahora el siguiente objetivo: calcular el área de triángulos acutángulos. De triángulos acutángulos, es decir, los triángulos cuyos ángulos internos son ángulos agudos. Tenemos ahí la siguiente información o el planteamiento del siguiente problema. Nos dice letra B: el piso de la jaula de los monos tiene otra forma triangular. ¿Cuánto mide el área? Bien, resulta que si ustedes ven, dice que la jaula o el piso de la jaula de los monos tiene esa forma, miren, de un triángulo, pero ya no es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, vamos a pensar en la forma de encontrar el área de ese triángulo, de ese piso de la jaula de los monos. Bien, miren que el triángulo está ahí en un rectángulo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 de largo por 1, 2, 3, 4 de ancho. Bueno, pues nos dice aquí, número 1, piense en la forma para encontrar el área de ese triángulo. Pues bien, vamos a tener tres ideas ahí. Una idea de la niña Fátima, otra idea del niño Walter y una idea más de la niña Viviana, o más que ideas, formas de cómo ellos encontraron el área de ese triángulo. Pues bien, miren qué nos dice Fátima, ¿ve? Dividiendo en dos triángulos rectángulos. Es decir, que ese triángulo del piso de la jaula de los monos lo vamos a dividir en dos triángulos rectángulos. Y eso se vuelve muy sencillo. Miren, en este punto nosotros podemos cortar en esta o dividir en esa dirección ahí, ¿ve? En esa línea, ¿ve? Y quedaría entonces el triángulo para acá y el otro para acá con ángulo de 90 grados ahí. Por tanto, serían triángulos rectángulos. Lo planteé así, ve, miren, al cortar ahí se divide en esos dos triángulos rectángulos. Eso dice Fátima. Bien, ahora, ¿qué dice Walter? Miren, Walter dice que como el área del triángulo es la mitad del rectángulo grande. Entonces dice que el área de este triángulo es la mitad de todo el rectángulo. ¿Por qué dice eso Walter? Porque miren que como dividió Fátima, por ejemplo, si este triángulo que sería este, nosotros lo pasamos para acá, miren, girándolo y lo ponemos ahí, cubriría ese espacio. Y este otro, que es este mismo acá, miren, como si lo agarráramos de la esquina esa que estoy señalando con el puntero y lo giramos, dándole vuelta de manera que ese lado se quede ahí mismo, ¿ves? Y le damos vuelta como si fuera una hoja de la página, ¿verdad? Entonces esta esquina vendría a dar a llave y entonces esa área verde cubriría toda el área en blanco, lo cual indica que el triángulo es la mitad de todo ese rectángulo. Pues bien, entonces, y por tanto, lo plantea Walter acá, miren, que nos dice que el triángulo este que le puso una estrellita, ¿ve? Es este mismo triángulo ahí, ¿ve? Cubriría ese espacio. Y al otro triángulo que le puso ese círculo ahí, cubriría este otro triángulo en blanco ahí del rectángulo. Entonces, es la otra idea de Walter. Pero miren qué nos dice Viviana, ¿ve? Viviana nos dice que podemos transformar el triángulo en un rectángulo de la misma área, transformando el triángulo en un rectángulo de la misma área. Entonces, miren qué pasa, ¿ve? El triángulo está ahí, ¿ve? Está ahí, ¿ve? El triángulo está ahí. Entonces, esta parte ahí, miren, corta ahí para dejarlo, eso ahí para arriba, ¿ve? Entonces, esa parte del triángulo que la voy a marcar ahí en rojo, miren, ese triángulo y ese otro, ¿ve? Entonces, esa parte ahí es parte del triángulo, ¿ve? De todo el triángulo, ¿ve? Entonces, y esa parte en rojo la pasamos para acá, ¿ve?
para ahí. Entonces queda ahí y la otra parte en azul ahí la pasamos para ahí. Entonces, ¿qué se queda? A ver, ¿qué se forma? Un rectángulo de que va a tener la base igual que la del triángulo y la altura sería de 2. Entonces, por lo tanto, se transformó el triángulo en un rectángulo de la misma base, dice. Es decir, que el rectángulo va a tener la misma base que el triángulo. Y de hecho, ahí lo vemos que sí tiene la misma base que el triángulo, el rectángulo de 2 por 6 que se formó ahí. Bien, pues ahora calculemos, así como dijo Fátima, veamos entonces, encuentre el área de ese triángulo usando la forma que prefiera. Pues vamos a hacer la que hizo Fátima y Fátima dijo que haciendo dos triángulos, entonces este triángulo, esta es la base y esta es la altura, puesto que es un triángulo rectángulo. Y vimos allá en la clase anterior que un triángulo rectángulo se multiplica la base por la altura y se divide entre dos, y lo mismo el otro, es la base por la altura dividido entre dos. Entonces dice Fátima que 4 por 4 es en este caso para este triángulo de acá, miren, tiene 4 de base y 4 de altura, entonces 4 por 4 dividido entre 2, y 4 por 4 es 16, y 16 entre 2 da 8. Entonces 8, y el otro triángulo es de 2 por 4 o 4 por 2, ¿ve? 4 de altura por 2 de base, entonces 4 por 2 y eso se divide entre 2 y 4 por 2 es 8 y 8 entre 2 es igual a 4. Y ahora 8 más 4, miren, es igual a 12. 8 es lo del triángulo grande, el área del triángulo grande, y 4 la del triángulo más pequeño, y por lo tanto 8 más 4 es igual a 12, de manera que el área del triángulo, ese triángulo va a ser de 12 metros cuadrados. 12 metros cuadrados. Ahora nos vamos con lo que dice Walter. Entonces, Walter dice, como el área del triángulo es la mitad del rectángulo grande, entonces viene y dice, Walter, que el rectángulo, todo el rectángulo es de 6 por 4, 6 por 4 dividido entre 2, 6 por 4, 24, entre 2 a 12, ¿ve? A 12. Entonces, 6 por 4, 24, entre 2 a 12. De manera que 12 metros cuadrados tiene el área del piso de la jaula de los monos. Y ahora nos vamos, como dice Viviana. Entonces Viviana lo hizo lo convirtió en un rectángulo y dijo entonces que 4 era todo el rectángulo, a 4 de altura por 6 de base. ¿Ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6 de base. Entonces, 4 y lo dividió entre 2. Miren, porque lo partió en 2. ¿Va? Quería dos rectángulos iguales. Entonces, eso da 2. Y luego 6, que es la base, lo multiplicó por 2, que le dio de dividir 4 entre 2. Y 6 por 2 es igual a 12. En otras palabras, como si hubiera tenido 4 entre 2 a 2 por 6, 12. Viene siendo el mismo planteamiento de Walter, 12 metros cuadrados. Continuamos. Hay puntos similares, dice, entre las tres formas, ¿verdad? Dice, entonces sí, en efecto, hay puntos similares. Vemos que la altura, por ejemplo, 4, se maneja entre los tres casos. Y la división entre 2, miren, se maneja también en los tres casos. Entonces, hay puntos muy similares. Continuamos y tenemos ahora, dice, intente encontrar el área del triángulo anterior usando otras formas. Ustedes pueden intentar ahí a ver si se les ocurre otra forma de poder encontrar el área de ese triángulo. Continuamos y tenemos ahora la tarea para esta clase y nos dice encuentre el área de los siguientes triángulos. Y tenemos ahí ese número 1, ese triángulo, y tenemos el otro triángulo y tenemos también el último triángulo ese ahí, donde
esta es la base y esto acá es la altura del triángulo. Nos está dando una altura. Es decir, que en otras palabras, esa altura es la altura del rectángulo ese que está formado ahí en grande. Bueno, pues ustedes van a resolver esa, esa tarea y van a usar la forma que ustedes prefieran, pueden hacer alusión a Fátima y a los otros dos ejemplos que vimos ahí en la clase. Lo dejamos hasta acá y continuamos con más en una próxima grabación.